Hola, mi nombre es Nicole Tarazona y pertenezco al grado 10.4. El día de hoy vengo a exponerles sobre el átomo. Bueno, el objetivo de mi exposición es dar a conocer muchos datos sobre el átomo, tanto como aclarar dudas también del mismo tema. Bueno, por esto intentaré explicar el tema lo mejor posible para que los demás logren entenderme. Listo, entonces, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, esta exposición la explicaré de la siguiente forma. Tabla de contenidos. Primero explicaré la definición del átomo, diré qué es el átomo, luego pasaré a la estructura. Dentro de la estructura va las partículas subatómicas, las cuales son protones, neutrones y electrones, y el núcleo del átomo. Después paso a explicar las propiedades del átomo. Dentro de este ítem tengo la masa, el tamaño y los niveles de energía. Posteriormente pasaré a las clases de átomos, entre los cuales tengo átomos naturales y átomos artificiales o elementos sintéticos. Luego, la historia del átomo. La historia del átomo la contaré diciendo o explicando la evolución de los modelos atómicos, entre los cuales incluí el modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y el modelo atómico moderno. Finalmente, explicaré algunas conclusiones inventadas sobre la experiencia vivida con esta exposición, las cuales fueron inventadas por mí. Bueno, pues comencemos. Definición. Bueno, primero quería compartir esta frase: el universo está hecho de historias, no de átomos, la cual es de Muriel Rukeyser. Bueno, el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Entonces, el átomo es la unidad más pequeña de la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la materia puede ser sólida, líquida o gaseosa. ¿Qué nos quiere decir esto? Cada sólido, líquido y gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son microscópicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Los átomos son súper diminutos que ni siquiera pueden ser observados a simple vista. Microscópicos quieren decir que solo pueden ser observados por medio de un microscopio. Entonces, por esto decimos que los átomos son diminutos, microscópicos, no se pueden observar a simple vista, porque simplemente no se pueden ver. Entonces eso sería el átomo, como lo tengo en esta diapositiva, la unidad más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Bueno, ahora pasamos a la estructura del átomo. Bueno, el átomo está compuesto por el núcleo y por partículas subatómicas, las cuales son protones, neutrones y electrones. Cada átomo se compone de un núcleo. El núcleo está compuesto de uno o más protones y típicamente un número similar de neutrones. Bueno, los protones y neutrones son llamados nucleones. Entonces, tenemos que los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones tienen una carga eléctrica negativa y los neutrones no tienen carga eléctrica, por lo tanto se dice que son neutrones, neutro, no tienen carga eléctrica. Bueno, si el número de protones y electrones son iguales, decimos que este átomo es eléctricamente neutro. Pero obviamente si tiene más o menos electrones que protones, o sea, si empieza a variar y todas esas cosas, pues obviamente cambia. Entonces se puede decir que tiene una carga global negativa o positiva respectivamente y se denomina ion. Si la carga es negativa se llama anión y si es positiva se llama catión. Entonces ahora ya terminamos de explicar esto, pasamos a nuestro tercer punto, que sería las propiedades del átomo. Bueno, las propiedades del átomo que yo tengo son la masa, el tamaño y los niveles de energía. Iniciemos con la masa. ¿Qué es la masa? Bueno, pues la masa de un átomo es aproximadamente igual al número de nucleones en su núcleo. Como dijimos anteriormente, el número de nucleones es, ¿cómo decirlo? O sea, el número de nucleones es el total de protones y neutrones, ¿sí? Es como la suma de protones y neutrones del núcleo del átomo. Entonces, la masa es
aproximadamente igual al número de nucleones en su núcleo, el número másico multiplicado por la unidad de masa atómica. El tamaño, como lo dije anteriormente, el tamaño de un átomo es microscópico, es diminuto, o sea, supondría yo que tiene como un tamaño indefinido, ya que pues todo aquello que está compuesto de materia tiene átomos, entonces obviamente no todos los átomos son iguales, unos tienen más protones, otros más electrones, o sea, los tamaños varían, y tras de que no podemos ver un átomo, tendríamos que ponernos a medir, a observar por medio del microscopio cada uno, y como son demasiados, diría que el tamaño es indefinido. Sí, yo podría decir que el tamaño de un átomo es indefinido, ya que además de que no podemos observarlos, son demasiados los que nos tocaría hacerles un estudio como para poder ver el tamaño de este mismo. Ahora pasamos a los niveles de energía. Bueno, un electrón ligado en el átomo posee una energía potencial, la cual es inversamente proporcional a su distancia al núcleo y de signo negativo. Esto lo que quiere decir es que aumenta con la distancia. La magnitud de esta energía es la cantidad necesaria para desligarlo, y la unidad usada habitualmente para expresarla es el electronvoltio. Entonces, el nivel con el valor más bajo se denomina el estado fundamental, mientras que el resto se denominan estados excitados. Bueno, para explicarlo mejor, cuando un electrón efectúa una transición entre dos estados distintos, él absorbe o emite un fotón, cuya energía es precisamente la diferencia entre los dos niveles. La energía de un fotón es proporcional a su frecuencia, así que cada transición se compone con una banda estrecha del espectro electromagnético denominado línea espectral. Cada elemento químico posee un espectro de líneas característico. Estas se detectan como líneas de emisión en la radiación de los átomos del mismo. Por el contrario, si se hace pasar una radiación con el espectro de frecuencias continuo a través de estos, los fotones con la energía adecuada son absorbidos. Cuando los electrones excitados decaen más tarde, emiten en direcciones aleatorias, por lo que las frecuencias características se observan como líneas de absorción oscuras. Las medidas espectroscópicas de la intensidad y anchura de estas líneas permite determinar la composición de una sustancia. Entonces, las transiciones a un nivel inferior pueden ocurrir de manera espontánea, emitiendo la energía mediante un fotón saliente, o de manera estimulada, de nuevo en presencia de radiación. En este caso, un fotón entrante apropiado provoca que el electrón decaiga a un nivel con una diferencia de energía igual a la del fotón entrante. De este modo, se emite un fotón saliente cuya onda asociada está sincronizada con la del primero y en la misma dirección. Este fenómeno es la base del láser. Ahora pasamos a las clases de átomos. Las clases de átomos son átomos naturales y átomos artificiales. Entonces, pues yo hice un cuadro comparativo en el cual digo que los átomos naturales son aquellos átomos de aquellos elementos que se encuentran de forma natural en la naturaleza. En cambio, los átomos artificiales son los átomos de aquellos elementos que no se encuentran de forma natural en la Tierra, aunque no se descartan que en el pasado pudieran estar en la Tierra. Bueno, los átomos naturales hasta el momento se han descubierto que son un total de 8 elementos químicos naturales. De estos 98, solo 88 aparecen de forma natural en cantidades apreciables, ya que los otros 10 se producen de forma natural y en menor cantidad. Y en cuanto a los artificiales, tenemos que son 20 y en la tabla periódica van del einstenio al oganesón. Ahora pasamos a la historia de modelos atómicos o evolución de los modelos atómicos. Bueno, iniciamos con el modelo atómico de John Dalton. Este fue el primer modelo atómico con bases científicas comprobables. Fue formulado en 1803 por John Dalton, quien imaginaba que los átomos eran diminutas esferas compactas
Este primer modelo atómico postulaba que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, y estos átomos eran indivisibles y decía que eran indestructibles. Los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí, también decía eso. También decía que los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen en las reacciones químicas, o que los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples. El caso era que el modelo de él era una bola de masa compacta, el cual luego fue tumbado, se podría decir, por el modelo atómico de Thomson, ya que luego del descubrimiento del electrón en 1897 por Joseph John Thomson, se determinó que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa estaba constituida por electrones, los cuales se encontraban, según este modelo, inmersos en una masa de carga positiva a manera de pasas en un pastel o uvas en gelatina. A este modelo también le decían el pudín de pasas, ya que pues se parecía mucho a un pudín de pasas. Pero luego ese modelo lo terminó acabando Rutherford, ya que Rutherford el modelo de Rutherford fue desarrollado a partir de los resultados obtenidos en lo que hoy se conoce como el experimento de Rutherford. Este representa un avance sobre el modelo de Thomson, ya que mantiene que el átomo se compone de una parte positiva y una negativa. Sin embargo, a diferencia del anterior, este postula que la parte positiva se concentra en un núcleo, o sea, él ya evolucionó y ya no puso todo compacto en una bola de masa, sino que ya apartó el núcleo. Habló del núcleo por lo menos, y dice que el cual contiene virtualmente toda la masa del átomo, mientras que los electrones que se ubican en la corteza orbitando al núcleo en órbitas circulares o elípticas con un espacio vacío entre ellos. A pesar de ser un modelo obsoleto, es la percepción más común del átomo del público no científico. Pero luego, por desgracia, el modelo atómico de Rutherford presentaba varias incongruencias, contradecía las leyes del electromagnetismo, las cuales estaban muy comprobadas mediante datos experimentales. Entonces, según las leyes, una carga eléctrica en movimiento debería emitir energía constantemente en forma de radiación, y llegaría un momento en el que el electrón caería sobre el núcleo y la materia se destruiría. Tampoco explicaba los espectros atómicos. Entonces, este modelo atómico tuvo muchas inconsistencias, el cual luego fue reemplazado por el modelo atómico de Bohr. Bueno, pues el modelo atómico de Bohr es estrictamente un modelo del átomo de hidrógeno, tomado como punto de partida al modelo de Rutherford. Él trata de incorporar los fenómenos de absorción y emisión de gases, así como la nueva teoría de la cuantización de la energía desarrollada por Max Planck, y el fenómeno del efecto fotoeléctrico observado por Albert Einstein. Entonces él dice que el átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro y electrones moviéndose alrededor del núcleo en órbitas bien definidas. Las órbitas están cuantizadas. Entonces él decía que que todo era parecido a un sistema solar. En el centro está el núcleo y alrededor en forma, los electrones van girando alrededor del núcleo. Pero prontamente descubrimos que el modelo atómico moderno nos dice que, a diferencia del modelo atómico de Bohr, este tiene elipses, o sea, es elíptico, no es totalmente circular, sino los electrones se mueven por medio de curvas elípticas. Este modelo atómico nos dice que toda la materia está hecha de átomos y que no pueden ser destruidos ni creados. O sea,
el modelo atómico ya como que recopila los anteriores. Hay algunas cosas de los anteriores que eran verdad y que pues se siguen guardando. También nos dicen que los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, que no es indivisible, pero sí es la partícula más pequeña que toma parte en las reacciones químicas. También nos dicen que los átomos de un elemento pueden tener masas variables y estos se llaman isótopos. Y los átomos de diferentes elementos pueden tener el mismo número de masa y estas son isóbaras. Entonces, eso sería lo del modelo atómico moderno. Ahora, finalmente, pasamos a las conclusiones. Bueno, con esta experiencia logramos aprender muchas cosas más sobre el átomo y además reforzar los temas vistos en la clase de química, terminar de comprobar los experimentos de los cuales teníamos algunas dudas. En clase realizamos muchos experimentos, los cuales fueron muy divertidos. Unos salieron, otros no salieron, era normal de los experimentos. Entonces, con esto logramos reforzar y logramos retroalimentar el tema. Con el trabajo realizado me doy cuenta de lo mucho que ha evolucionado el átomo hasta nuestros días y además de que puede seguir siendo mejorado con el paso del tiempo. También con este trabajo me doy cuenta de que partimos de algo muy pequeño para actualmente llegar a algo súper grande, que es el átomo moderno. Puede ser modificado en un futuro, pero actualmente hemos avanzado demasiado. Y personalmente me gustó mucho esta experiencia, ya que pudimos compartir nuestras ideas y pensamientos a nuestros compañeros sobre el tema y observar los demás videos. Al observar estos videos podemos ampliar más el conocimiento sobre este mismo tema. Entonces, esa fue la razón por la cual me gustó esta nueva técnica de enseñanza o esta retroalimentación del tema. Entonces, aquí concluiría mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.